Bill, buenos días. Saludos. La semana pasada nos trajiste un mensaje de Colosenses 2 y de cómo el engaño se introduce entre los cristianos. Yo estaba pensando, las verdades que tenemos acerca de Jesucristo no son tan complicadas. Sus palabras, ningún hombre ha hablado como este hombre habla. A sus milagros frente a centenares de testigos, sus enseñanzas en cuanto a cómo ser su discípulo, no son complicadas. Pero a veces los hombres quieren complicar todo y hay un montón de ideas raras, filosofías. ¿Cómo podemos enfocarnos en la sencillez de Jesucristo cuando hay tantas ideas en el mundo, Bill? Sí, no, buena pregunta. Y parte del problema es que nosotros queremos sentirnos más espirituales o más inteligentes, en verdad, que lo que somos. Y es esa arrogancia, ese ego, es la razón en la cual a veces luchamos con esto. Pero en Colosenses capítulo 2, si continuamos los versículos donde nos dejamos la semana pasada, desde el 6 hasta el 10, podemos ver algunas cosas que Pablo va a decir. Y lo que quiero hacer con este video es de ver cuáles son, qué formas trabajan estos argumentos persuasivos que hablamos de la semana pasada y como dijiste, y cómo luchamos contra esas cosas. Entonces, Garner, si puedes leer al capítulo 2 del 6 hasta el 10 y después, si puedes leer el versículo 18. Muy bien, de 6 a 10 y luego 18. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y 18, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Y después el versículo 23, la última, disculpa. 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Quiero que notemos, hay varias cosas que podemos mencionar de estos versículos, pero quiero que notemos la forma en la cual trabajan o operan estos argumentos persuasivos. En primer lugar, Pablo va a decir, miren que nadie los hagas cautivos. En otras palabras, el tomar a alguien cautivo es que lo tomaste es como que, Como prisionero. como prisionero. Hay una batalla que nosotros muchas veces no realizamos. Es una batalla espiritual. Y tú eres la cosa que personas quieren tomar como prisionero. Tú o vas a ser conquistado por el amor de Dios o vas a ser conquistado por el mundo. Y nota cómo funciona, cómo opera el mundo para tratar de ganarte. Él empieza, ellos te toman cautivo según qué en el versículo 8, Gardner. ¿Cuál es la primera cosa que él Bueno, menciona? por la filosofía y Por vanas la chuletas filosofía. según la tradición de los hombres. Claro, quiero que pensemos cómo la filosofía nos trata de tomar cautivos de la mano de Dios. Pensar en cuántas personas, Gardner, han abandonado la fe porque han dicho, bueno, la ciencia ha desmentido los milagros, Gardner, ¿sabes? Y la psicología moderna ha demostrado que en verdad las personas que estaban viviendo en el tiempo de la Biblia, ellos eran personas dementes, estaban totalmente locos, estaban esto. ¿Y qué es? Es personas filosofía, personas que se piensan inteligentes, que en verdad no tienen ningún detalle, ninguna información acerca de las cosas. Bueno, hasta pensar, bueno, ¿cuántas personas siendo filósofos, tú le preguntas, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Tienen respuestas ellos? Dicen ellos que no se sabe, no se No se, sabe. no se sabe.
Pero ¿qué hace? Te están tomando cautivos. Noten cuántas personas usan vanas sutilezas para tomarnos o vanas decepciones, si lo quieren pensar, vanos engaños, si lo quieren pensar de esa forma. Bueno, yo creo que esa es la más engañosa del día de hoy, la más peligrosa, disculpa, del día de hoy. Pensar en cuántas personas hablan de esta forma. Garner, jamás he escuchado a alguien decir, no, no, si quieres sentir amor, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que amarte primero. Jamás he escuchado a alguien hablar de esa forma. El mundo piensa eso, que me tengo que amar a mí mismo primero. La Biblia enseña eso, Gardner. No, la Biblia enseña que debemos nosotros de sacrificarnos nosotros mismos, de, de sacrificar todo para Cristo. Amén. Y por nuestro prójimo, primera de Juan 3:16. O el mundo dice, ¿sabes? Dios solo te va a cuidar si tú te cuidas a ti mismo. Tienes que ponerte en dieta, tienes que seguir adelante, tienes que buscar ese trabajo porque Dios solo ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Romanos 5 enseña que cuando éramos enemigos de Dios, Dios no amó. No cuando yo estaba buscando ayudarme. O pensar en cuántas personas piensan, sabes, la puerta es ancha. Y en realidad, Dios va a salvar a todos porque Dios es amor, Gardner. Dios es amor. O algunas personas piensan, sabes, si yo simplemente pienso suficiente o si siento profundamente que la respuesta simplemente va a llegar a mí. Bueno, la Biblia enseña eso. No, eso viene de la religión oriental, no de la Y, Biblia. La Biblia y- dice que la verdad viene de afuera a nosotros. La verdad no sale de nosotros y mismos. pensar, Gardner, cuántas personas se dejan ser engañados por estas falsedades, se dejan ser tomados cautivos, como dice Pablo, por estas engaños. Él habla acerca de las tradiciones de los hombres. Y ahora pensar en cómo esto trabaja, cómo a veces nosotros hasta en nuestra adoración de Dios es una tentación de tratar de incorporar prácticas de otras religiones. No, no, nosotros no podemos comer ciertas cosas. No, no, hay cierto, tenemos que pensar en los derechos de los animales. No, no, tenemos que tomar ciertos rituales cuando vamos a meditar. No, no, Gardner, hay que celebrar la Navidad, hay que celebrar el Día de Acción de Gracias, hay que hacer esto, el Día de las Madres. Eso son tradiciones humanas, no son cosas del Señor. Y tenemos que tener cuidado, porque lo que hace es que el mundo quiere mezclar. Y debe decir, la más peligrosa para mí en esta es cualquier país en el cual tú vives. Es muchas veces nosotros queremos incorporar el cristianismo con la nacionalidad. Y como que eso, porque yo vivo en los Estados Unidos, el cristianismo es siendo americano. Y es falso. Es una falsedad. Es tradiciones de los hombres que a veces tratamos de agregar a la adoración de Dios, que está equivocado. Y hay otras personas en el versículo 20 y 21 que no lo mencionamos, pero personas que van a decir, no, 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 que si en verdad tú vas a servir a Dios, que tú no puedes comer, tú no puedes tocar nada, tú no puedes gustarte de nada. Es una idea que es totalmente falsa. Pero no, y pensar cómo personas funcionan así. No, no, si en verdad tú quieres ser espiritual, Pablo dice, no se casen. No, si en verdad tú quieres ser espiritual, sabes, yo ni tengo carro, yo camino, porque yo soy más espiritual. Yo sufro. Mire qué humilde que soy yo. Mira qué tan humilde yo soy. ¿Sabes lo que Son Pablo dice? orgullosos de su humildad. ¿Y sabes lo que Pablo dice acerca de estas cosas? Dice que cuando tú vives siguiendo estas cosas, a ti te están defraudando de tu premio. Él dice en el fin del versículo, en la primera parte del 18, él dice en el fin del versículo 23, que estas cosas, la razón a la cual queremos escuchar es porque tienen la apariencia de sabiduría, pero en verdad no tienen ningún valor contra la carne. Pensar en las personas que siguen la filosofía o las personas que siguen estas vanas sutilizas. Ellos luchan con el mismo pecado. Esas ideas no ellos no han cambiado. Ellos siguen en sus mismas luchas con sus mismos vicios. Y lo que Pablo nos está ayudando a entender es que nosotros tenemos a alguien que nos has librado no simplemente de nuestros pecados, sino de tener que escuchar tantas tonterías. Y es por eso que él dice en los versículos 6 y 7. Y note qué tan sencillo es, regresando a lo que tú dijiste al principio. Note qué tan sencillo es, Gardner. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, anden en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Gardner, ¿tú piensas que Epafras, que fue a Colosas, tú piensas que Epafras estaba predicando a ellos con filosofía? Estaba hablándoles de Cristo. ¿Tú piensas que él estaba dando engaños, vanas sutilizas? No estaba hablándoles de Cristo. En hablar de Cristo, ¿tú piensas que él le estaba dando a ellos las tradiciones de los hombres?
De ningún modo. de Cristo Jesús. Amén. Que la forma en la cual nosotros luchamos contra esto es por entender que el evangelio es más sencillo que todo eso y es verdadero. No es más verdad, es simplemente verdadero, es la verdad. Y que podemos confiar en el mensaje simple de la palabra de Dios. Aunque el mundo tenga filósofos que tengan sus doctorados en esto, hay muchas personas inteligentes que son tontas a la vez, porque no, o que son necios, disculpa, a la vez, porque no conocen la verdad simple que se encuentra en la palabra. Y si tenemos esto, tenemos que ser firmemente arraigados y edificados sobre el fundamento de Cristo Jesús, de Él crucificado y de Él levantado el tercer día para darnos vida. Amén, así es. Es que si nos extraviamos de Cristo, la culpa la tenemos nosotros por no aferrarnos a Cristo y las Amén, amén. enseñanzas fundamentales acerca de Él. Muchas gracias, Bill. Gracias por Gracias, el bueno. mensaje y gracias especialmente a nuestros amigos que nos acompañan en estos videos. Es que si no escuchar a nadie, sería de balde este esfuerzo, pero sabemos que muchos están mirando estos videos y usted está mirando. Le doy las gracias a usted. Dios le bendiga.